Bienvenidos al primer bloque de Conocer Ciencia. Esta noche hablaremos de dos personalidades muy conocidas por todos ustedes y de gran importancia para la psicología. Hablaremos del gran Noam Chomsky, que sigue vivo, y de Howard Gardner, el que descubrió las inteligencias múltiples y que también está vivo. Vamos inmediatamente a la pizarra virtual. Esta noche continuamos hablando de psicología. Estamos ya en la 11ª parte de psicología. Bien, este programa es una introducción a la psicología. Es decir, no necesariamente, si usted sigue esta serie de programas, usted va a ser un psicólogo, ¿no? Pero puede aprender muchas ideas útiles y prácticas para que usted mejore su conducta, su comportamiento, para que usted se relacione mejor con las otras personas y para que desarrolle su personalidad. Muy bien, probablemente usted ha oído hablar de Noam Chomsky. Noam Chomsky no es psicólogo, no obstante lo vamos a estudiar dentro de nuestro programa de psicología. Bien, ya tenemos la pizarra virtual. Noam Chomsky no es un psicólogo, sino que es un lingüista. Sus ideas sobre el estudio del lenguaje encajan con las inquietudes, las inquietudes que hoy en día se habla de la llamada revolución cognitiva. Actualmente, la psicología cognitiva es una de las ideas más fuertes en la psicología. A tal punto que, por ejemplo, la currícula nacional, acá en Perú, tenemos un currículo nacional, que son los contenidos que los maestros enseñan a los niños y jóvenes de todo el Perú, se basa en la escuela cognitiva. Bien, las ideas de Chomsky entonces encajan dentro de la psicología cognitiva. Chomsky empieza criticando el modelo de estímulo-respuesta, ¿no? O sea, toco la campanita y te da hambre, ¿no? Suena el timbre de recreo y te alegras. Para él, con el estímulo y respuesta, es el aprendizaje que es tipo un perrito, ¿no? Que lo amaestramos, ese aprendizaje no sirve para nada. No se puede explicar el nacimiento del lenguaje a través del estímulo y respuesta. Noam Chomsky va más allá y critica a la teoría conductista, en especial a Skinner, que es una de las máximas figuras. Él dice, la teoría conductista es pura mitología, o sea, sueños, fantasías. No pasa nada. Noam Chomsky va más allá y para Noam Chomsky la psicología cognitiva no tiene nada que ver con la ciencia. La escuela cognitiva estuvo en las currículas de Perú en los años 70, por eso fue una currícula muy criticada. Chomsky entonces se va con todo contra Skinner y lo dejó mal parado. Y bueno, el mundo gracias a Chomsky se da cuenta de que la escuela cognitiva, la escuela en psicología cognitiva, no tenía nada de científico. Fue una crítica demoledora. Bien, en el programa anterior hablamos que la inteligencia se manifiesta de muchas maneras. Nuestro amigo, el psicólogo Jean Piaget, pensaba que todos los niños son científicos en potencia o matemáticos en potencia. No iba más allá. Y Noam Chomsky le hace una crítica también a Piaget. Para Noam Chomsky, el lenguaje juega un papel importante en el desarrollo de la inteligencia. Piaget casi no le interesa el lenguaje. Jean Piaget no estudia el lenguaje. En cambio, Chomsky sí se dedica a estudiar el lenguaje. Para Chomsky, nosotros utilizamos algunas reglas para crear y usar oraciones. Las reglas que utilizamos son reglas muy complejas. Y por lo tanto Chomsky dice que tenemos nosotros, los seres humanos, una facultad innata para aprender la lengua, para aprender el lenguaje. Es decir, ya nacemos nosotros programados para aprender la lengua o el lenguaje de nuestro medio. Si un niño nace en China, aprenderá pues el chino mandarín. Si un niño nace en Corea, aprenderá coreano, ¿no? Así de fácil. Nosotros nacemos acá en Perú, que hablamos español, y el niño aprenderá a hablar español porque ya está programado desde el nacimiento para realizar ese aprendizaje. Muy bien, de esa manera entonces, cada niño puede hablar diferentes idiomas con poca dificultad. Chomsky explica este proceso de la siguiente manera. Vamos a imaginar que nosotros vivimos en nuestro planeta Tierra, ¿no? Algunos felices, otros preocupados, pero en fin, llega una nave espacial de Marte y de la nave espacial de Marte viaja un marciano, pero es un marciano que nos viene a matar. Este marciano viene en son de paz, es un marciano científico, es un marciano al que le gusta la ciencia. Y ese marciano viene a averiguar cómo es que nosotros, los seres humanos, aprendemos, cómo los seres humanos somos inteligentes.
Muy bien, este científico marciano va a descubrir que nosotros los terrícolas tenemos muchos sistemas de conocimiento. Hay un sistema de conocimiento para la matemática, hay un sistema de conocimiento para la física, ¿no?, que estudia las relaciones entre el cuerpo, la materia, y que también hay un sistema de conocimiento para el lenguaje, y etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos sistemas de conocimiento. Muy bien, el científico marciano, como dijimos hace un rato, se queda estudiándonos unos años y él se va a dar cuenta, rápido, al toque nomás, que nosotros los terrícolas tenemos gran facilidad para aprender el lenguaje, ¿no? El niño chino aprende a hablar chino y un niño aquí en Perú aprende a hablar español. En cambio, el científico marciano se va a dar cuenta que los niños no tienen la misma facilidad para aprender física, por ejemplo, ¿no? La mecánica, la cinemática, la óptica, la electricidad, el electromagnetismo, ¿no? Son teorías más complejas. Un niño tiene facilidad para aprender la lengua, el lenguaje, pero no tiene la misma facilidad para aprender física. El marciano se da cuenta de que si queremos aprender física tenemos que poner de nuestra parte. Es un aprendizaje largo y sumamente riguroso. Muy bien, y el marciano se pregunta, y tal vez ustedes mismos también se estén preguntando, ¿no? ¿Por qué es más difícil aprender física? ¿Por qué es tan fácil aprender el lenguaje? ¿Y por qué es más difícil aprender física, no? Muy bien, tal vez pensamos que la física es una ciencia compleja, pero no tiene nada que ver. El lenguaje es mucho más complicado que la física. No nos parece, pero es así. La estructura del lenguaje es mucho más compleja que la estructura de la teoría física. La gramática de algunas lenguas, como por ejemplo del chino, es intrincado, es un idioma con una gramática muy difícil, más difícil que aprender física, ¿no? Física nuclear. Entonces, ¿cómo es posible, no, que si el lenguaje, siendo más difícil que la física, ¿por qué el lenguaje nos es más fácil de aprenderlo? Muy bien, la respuesta entonces de Noam Chomsky es la siguiente. Nosotros ya nacemos con la capacidad para aprender. Si nacemos ya con esa capacidad para aprender el lenguaje, se llama una capacidad innata. Muy bien. La lengua entonces es una capacidad innata. Así como el organismo no necesita de ningún aprendizaje especial para poder alimentarse, ¿no? El niño bebé recién nacido lo aprende a su madre y el niño plum, va a succionar. Nadie tiene que enseñarle a succionar. El niño va a empezar a gatear y después poco a poco aprende a caminar. El niño sabe llorar, el niño se ríe, nadie le enseña a un niño a llorar, nadie le enseña a un niño a reírse, porque son cuestiones innatas. De igual manera, adquirir el lenguaje es también una cuestión innata. Y esta capacidad innata se desarrolla de acuerdo al medio. Si vivimos en un medio donde padres, tíos, vecinos tienen riqueza de vocabulario, digamos que no hablan lisuras, o leen muchos libros, muchos periódicos cada día, ¿no? Cada mes tienen el hábito de lectura, entonces ese medio nosotros lo absorbemos y también nos va a gustar la lectura, tendremos riqueza de vocabulario, porque el lenguaje se desarrolla de acuerdo al medio en donde nos encontramos. Mientras que el conocimiento de la física no opera de la misma manera. Usted puede tener su papá físico, un tío físico, su vecino físico, pero usted así pues no va a poder captar la física así de fácil. Usted va a tener que necesariamente seguir un aprendizaje de muchos años si quiere usted dominar la ciencia de la física. Nuestro cerebro ya tiene un programa para captar el lenguaje que nos rodea, pero nuestro cuerpo no tiene un programa para captar el conocimiento de la física o el conocimiento de la química. Chomsky razona de esta manera. Esto debe ser así, ¿por qué? Porque hay un hecho que lo vemos todos los días, ¿no? Es algo cotidiano. Por ejemplo, los estímulos lingüísticos que rodean a un niño a veces son pobres y simplificados y a veces están llenos de errores. Aquí tenemos un defecto grande e inmenso que cometen los padres de familia. Al niño, al bebé le dicen, mi bebito, ¿no? Agú, agú, ¿no? Ahí está pelo mele, pelo muele, ¿no? Entonces, al bebé le hablan con un lenguaje de bebé. Y eso está mal, ¿no? A un bebé hay que hablarle de manera normal. Porque el niño va a aprender el lenguaje, en gran medida, el niño va a aprender el lenguaje como nosotros lo hablamos. Bien, pero no obstante,
A pesar de los errores, ¿no? Y la soncera que a veces hablamos, el niño aprende a hablar su idioma, en este caso el español, y aprende a dominar el idioma. Aprende a dominar el idioma, a hablarlo de manera más o menos correcta y sin mucho esfuerzo. Por ejemplo, un niño puede reconocer la diferencia entre estas dos frases. Por ejemplo, hablemos de la casa de tío Francisco. Esa oración está en orden. Si ponemos la oración en desorden, es diferente. Por ejemplo, decimos Francisco de tío casa la. Cualquier persona se da cuenta que una oración está bien construida y otra mal construida, sin que nos lo hayan enseñado, porque tenemos la capacidad innata de entender el lenguaje. Ese conocimiento nos permite adquirir la lengua o idioma. A eso se le llama lengua materna. Si un niño crece en un medio, por ejemplo, quechua hablante, su padre y su madre hablan quechua, sus vecinos, sus parientes, toda la comunidad habla quechua, entonces el niño aprende a hablar quechua. Será su lengua materna. Suponemos que este niño a los 6, 7 o 10 años va a una ciudad donde todos hablan español. El niño poco a poco también aprenderá a hablar español. Pero la primera lengua que aprendió fue el quechua. Esa será siempre su lengua materna. Y la segunda lengua que hablará será el español. Y luego puede aprender más lenguas. Pero siempre la lengua materna va a dominar. La lengua materna está en nuestra mente. Se llama la competence, o la manera como está. Hay personas que piensan en quechua y hay personas que piensan en español. Bien, esto lo veremos cuando analicemos la semiótica. Así que no nos vayamos por las ramas. Bien. La teoría de Chomsky plantea un gran desafío para la psicología, porque Chomsky nos invita a investigar el lenguaje, cómo el niño habla, ¿no? Cómo el niño puede aprender a leer, a escribir. Es importantísimo el tema del lenguaje para todos los seres humanos, y en especial para psicólogos y maestros. Si nosotros queremos averiguar cuál es el origen de la inteligencia de los seres humanos, tenemos que estudiar necesariamente cómo se desarrolla el lenguaje en los seres humanos. Porque si el lenguaje se desarrolla de manera correcta en un ser humano, su pensamiento y su inteligencia también se desarrollarán de la misma manera. En otras palabras, una persona con poco vocabulario es una persona poco inteligente. Una persona con gran riqueza de vocabulario y con expresión es inteligente. Esto es así, porque hablamos como pensamos y también escribimos como pensamos. Nuestro amigo Noam Chomsky, Noé Chomsky en español, tiene un colega llamado Jerry Fodor. Jerry Fodor, amigo de Chomsky, tiene una teoría. Para Fodor hay que pensar la mente como si fuera un conjunto de módulos. Un conjunto de módulos. Imaginemos, por ejemplo, que usted va a armar un ropero, ¿no es cierto? Y el ropero tiene, digamos, por ejemplo, 3 cajones, ¿no? Una cómoda. 3 cajones. Muy bien, usted para mayor comodidad agarra la cómoda, saca un cajón, saca el segundo y el tercer cajón y los va a llevar por separado. Muy bien, al llegar a su casa usted pondrá el cajón 1, cajón 2 y cajón 3. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora imagínese que nosotros pensamos así, pero a esos cajones le vamos a llamar módulos. Muy bien, para nuestro amigo Jerry Fodor, nosotros pensamos con módulos. O sea, como si tuviéramos varios cajones en la mente y cada cajón es para almacenar una cosa. Usted en su cómoda, en un cajón pondrá pantalones, en otro cajón pondrá camisas, ¿no? Igual manera usted en su mente también puede tener un cajón para las ideas matemáticas, otro para las ideas del lenguaje. Bueno, por lo tanto, cada módulo o cada cajón de nuestra mente está especializado en una función, ¿no? Este cajón es para las medias, nada más. De igual manera, es nuestra mente. Cada módulo, cada cajón de nuestra mente posee sus propias reglas. Tenemos un cajón, por ejemplo, para analizar las oraciones, otro cajón para identificar los rostros, otro cajón para hacer las operaciones matemáticas, etc. Muy bien, entonces, obviamente, lógicamente, también habrá cajones para la percepción musical, ¿no? Para escuchar las notas musicales. Los que no tienen oído tienen poco desarrollado ese módulo. Y también tenemos un módulo para el lenguaje. Muy bien, nosotros podemos desarrollar nuestro módulo de lenguaje y eso no tiene nada que ver con, por ejemplo, la música. Nosotros podemos ser muy inteligentes, por ejemplo,
en aptitud verbal, hablando con riqueza de vocabulario, estructurando frases, y tal vez en música somos un cero a la izquierda, ¿no? No tenemos oído, no podemos cantar, no podemos ni siquiera silbar, menos aprender un instrumento musical. Es decir, el cajón de música y el cajón de lenguaje y el cajón de dibujo, por ejemplo, están separados. Cada cajón o módulo se desarrolla de manera independiente. Los módulos funcionan siempre de modo obligatorio. Queramos o no queramos, nuestros módulos funcionan. Por ejemplo, usted quiere o no quiere está leyendo el fondo azul, ¿no?, donde dice módulos, y usted lo hace casi sin darse cuenta, porque nuestra mente está trabajando de modo obligatorio, sin que nosotros le digamos, trabaja, nuestra mente está trabajando. Bien, ahora vamos a hablar de Howard Gardner. Howard Gardner es un psicólogo de la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos, y él critica la inteligencia unitaria. Por lo general, hay un concepto clásico de inteligencia. Siempre cuando un niño saca buena nota en matemática, escribe bonito, con buena letra en lenguaje, ¿no?, tiene buena nota en matemática y lenguaje, ¿qué dicen los profesores? ¿Qué decían, no? Ese niño es inteligente. El niño conoce matemática y lenguaje. ¿Qué decían los padres? ¿Qué decían los amigos? Ese muchacho es inteligente. O sea, la inteligencia era conocer matemática, lenguaje, y punto, ese era inteligente. Eso es la inteligencia clásica, o la inteligencia unitaria. Y Howard Gardner critica esta inteligencia unitaria, y él nos dice que hay muchas clases de inteligencia. Actualmente tenemos al Estado peruano. Bueno, esto ya empezó ya con Toledo, pero actualmente el gobierno aprista continúa en que hay que desarrollar matemática y lenguaje, matemática y lenguaje, matemática y lenguaje, porque la persona va a ser inteligente con pura matemática y lenguaje, y esto no necesariamente es así. Hay otras facultades que se pueden desarrollar. Hay niños que son deportistas, pero malos matemáticos. Hay niños que tienen pésima letra, pero son buenos dibujantes. Hay niños que no dominan ni matemáticas ni lenguaje, pero a lo mejor son tromes en natación, o son buenazos tocando la guitarra eléctrica, qué sé yo. Muy bien, hablaremos de estos tipos de inteligencia luego de unos breves mensajes de nuestros